les hablamos de la figura de Tutankamón, apasionante y también bastante desconocida todavía, pero seguro que muchos de sus secretos los podemos descubrir en una exposición de la que hoy les vamos a hablar. Para abrir boca les diré que Tutankamón era hijo de Akenatón, que fue faraón con tan solo 9 años y que aproximadamente creen los investigadores que falleció con 19 años. Su nombre fue borrado de todas las listas de reyes, pero sin embargo su cámara funeraria donde se encontraba su momia, sus restos y todo el tesoro que conllevaba su despedida de la vida, como digo, esperó 3000 años hasta que fue encontrada por un inglés, por Howard Carter, en el Valle de los Reyes. Todo esto se puede descubrir, se puede ver en una apasionante exposición que se llama Tutankamón, la tumba y sus tesoros, y que se puede ver en Madrid, en nuestra región, desde el 21 de mayo y hasta el mes de octubre, en el pabellón 12 de la Casa de Campo. Esta exposición ha pasado por diferentes ciudades de toda Europa. Ahora tenemos la suerte de tenerla entre nosotros, igualmente la suerte de tener entre nosotros hoy a Esther Pons, que es arqueóloga, con la que vamos a hablar de este apasionante mundo que es Egipto y Tutankamón, todo un mundo. Esther, muy buenas, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, si nos fuéramos ahora mismo a ver la exposición, que hay que ir a verla, pero ahora mismo las personas que nos estén viendo, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Nada más entrar, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, vamos a encontrar primero una exposición de unos 3000 metros cuadrados, dividida en dos niveles, y la primera parte de la exposición son 3 vídeos que muestran en unos 5 o 6 minutos la época de Tutankamón, de su padre Akenatón y de su abuelo Amenofis III. Es un poco para que el visitante se introduzca en el momento cronológico pre y de Tutankamón. Hay otro segundo vídeo de unos 10 minutos que muestra una reconstrucción de cómo Carter y Carnarvon, que fue el gran mecenas de Carter, cómo se conocieron y cómo encontraron la tumba. Y de hecho en esta película también se pueden ver escenas reales de ellos dos trabajando o hablando, en fin, ahí se han podido conseguir. Una segunda parte es la muestra de la reproducción de la antecámara, de la cámara funeraria y de la cámara del tesoro, tal y como Howard Carter la encontró en noviembre de 1922. Es decir, un montón de piezas amontonadas, unas encima de las otras, muchas de ellas estaban desmontadas, bueno, porque el acceso a la tumba de Tutankamón, que no era muy grande, son unos 80 o 100 metros, no más, pues es pequeño, entonces había que desmontar piezas. De hecho, además, muchas piezas se montaron incluso dentro de la tumba. Las introdujeron desmontadas y luego las montaron. Y vemos la capilla. Se puede ver la capilla, cómo estaban las 3 capillas funerarias, la última, cómo estaba el sarcófago de cuarcita, cómo estaban los 2 sarcófagos de madera y cómo estaba el sarcófago de oro, y todo esto lo vemos al principio en la primera reconstrucción abierto, para que veamos cómo poco a poco Carter lo va encontrando. Luego me cuentas los de sarcófago, porque es muy interesante. Sí, me decías que se va a ver entonces lo que son la reconstrucción. Una parte que es audiovisual, sí. Se va a reconstruir un poco cómo era esa cámara funeraria, cómo eran las cámaras que son varias, que él encontró, y además cerca de unos 1000 objetos que forman parte de ese ajuar funerario que componían unos 6000, creo recordar. Sí, eran casi unos 6000, 5000 y pico largos, eran los objetos que tenía Tutankamón en el interior de su tumba, los que encontró Carter, porque la tumba había sido saqueada en 2 ocasiones, al poco tiempo de morir Tutankamón, durante el reinado de Ay y de Horemheb, sus 2 sucesores, y entonces parece que entraron por el lado superior izquierdo, lo volvieron a tapar, volvieron a entrar, y Carter se encontró algunos sarcófagos que estaban, algunos cofres que estaban desprecintados y estaban vacíos, por lo que él supone que los que estaban llenos de joyas, en este caso se habían llevado joyas. Claro. Él cree que alrededor de un 60%, o sea que sí que lo era. O sea, lo que pasa es que el grosso de todo el ajuar funerario estaba completo. Claro. Es una exposición que vamos a tardar en verla, ¿cuánto? Porque por lo que me está contando hay muchas cosas. Pues con la entrada de la exposición entra una audioguía y tarda alrededor de unos 90 minutos, evidentemente. Si el visitante quiere estar más, pues no se le va a echar, claro, puede estar todo el tiempo que quiera, ¿no? Pero vamos, nosotros calculamos que 90 minutos sí está bien para ver. Todos estos objetos que usted me cuenta, incluido por supuesto el sarcófago y la momia, están en el Cairo, me decía. Sí, todo el ajuar funerario de Tutankamón está en el Cairo. Y lo que estamos viendo en Madrid es una réplica además hecha por artesanos egipcios, que nos va a acercar pues cosas que a lo mejor no podríamos ver nunca si no fuéramos al Cairo, desde luego, nos la va a acercar aquí en Madrid. Claro, cuando se planteó, la empresa que ha montado esta exposición, Semel Concert, planteó hacer esta exposición, se fue al Cairo,
se puso en contacto con artesanos que además trabajan también para el Museo del Cairo y bueno, hicieron estas réplicas todas a tamaño real. Si no hubiéramos tenido réplicas, bueno, pues esta exposición no hubiera sido posible porque primero no hubiéramos podido hacer una reconstrucción de cómo Carter encontró la antecámara, la cámara funeraria y la cámara del tesoro. Ahora no se pueden amontonar las piezas ni desmontarlas. Claro. Y luego porque nunca el gobierno egipcio, el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, nos hubiera dejado 1100 piezas para hacer la exposición. Esto hubiera sido sido un calibre de una exposición. Exactamente, hubiera sido imposible. Y bueno, y en el caso hipotético hubiera sido imposible pagar el seguro. O sea, que es otro punto importante. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de la figura de Tutankamón. Decía yo antes que es apasionante, pero también es desconocida. Bueno, conocemos algo de Tutankamón un poco por lo que se ha contado en el cine, ¿no? Pero claro, hay mucha historia detrás de la figura de Tutankamón y muchas incógnitas, ¿no? Pues sí hay algunas. Vamos a ver. Tutankamón fue un soberano que reinó más o menos entre 1346 y 1337, en la 18 dinastía, y fue el último faraón de la línea dinástica de los Tutmosis, no el último de la 18 dinastía. Después de él hubo otros dos faraones, pero que eran militares, y bueno, Ay y Orenheb, ¿no? Pero él sí fue el último de esa línea dinástica. No hizo grandes cosas porque bueno, reinó siendo muy niño y murió casi un adolescente, acababa de terminar la adolescencia casi, pero sí durante su reinado, en los 2 primeros años de su reinado, él se llamó Tutankamón, bueno, porque su padre que era Akenatón, y eso sí se sabe seguro, pues había dado una gran importancia al clero de Atón, había creado la ciudad de Akenatón, hoy Tel el Amarna, y entonces él se llamó Tutankamón. De hecho, Tutankamón nació en Tel el Amarna, pero a los 2 años el clero de Amón, que era el que siempre había mandado en Egipto, bueno, empezó a tener importancia y acabó siendo muchísimo más importante que el de Atón, teniendo el poder, y Tutankamón se llamó Tutankamón, que es como nosotros lo conocemos ahora. Ajá, qué curioso. Hay otra cosa que me llama la atención, y es que dicen que cuando él falleció, los sucesores borraron su nombre de todos los, bueno, de la lista de reyes, de muchos sitios donde podía aparecer. ¿Y esto por qué fue? Bueno, sí lo suelen hacer, no estaba todo borrado, pero sí es lo que se llama la damnatia memoria, que es un poco romper aquello que no les gustaba del pasado del faraón o de otros faraones. Nos ha pasado muchísimo, o sea, y posteriormente, en época de los Ramésidas, nos encontramos muchos relieves de ellos que aparecen con el rostro totalmente o sea, que era algo habitual. Cuando no les gustaba a los sucesores lo que había ocurrido, lo que había pasado, pues, sí, borraban los rasgos. Más o menos a grosso modo, hay otras implicaciones más importantes, ¿no? Pero bueno, más o menos a grosso modo lo que hacían era intentar borrar este pasado, y la manera de borrar este pasado es rompiendo su imagen, claro, que es lo que iba a quedar para la posteridad. Claro. Decía yo que, y usted lo ha mencionado, fue una persona, un joven, porque la verdad es que murió muy joven, con una salud muy frágil, y estudios posteriores que se han hecho de su ADN se ha comprobado que tenía muchas enfermedades, ¿no? Pues sí, siempre, bueno, como algo simbólico siempre se había dicho pues que Tutankamón había sido asesinado. Bueno, no, Tutankamón no fue asesinado, es verdad que se le encontró un golpe en la cabeza, pero parece que se fue de una caída y que además no le provocó la muerte. Pero tenía 3 factores que le provocaron la muerte tan rápida o tan... siendo tan joven. Sí, tan por un lado tenía malaria, parece ser, los últimos estudios de ADN, tenía muchos problemas de huesos que además eran crónicos y iban a más. Dentro de su tumba se han encontrado unos 140 bastones y que se supone que algunos de ellos los utilizaba, que él necesitaba de un apoyo para poder caminar. Y luego él había tenido una caída de carro y le había provocado una infección en la rodilla, una herida, una infección, y todo esto junto, la malaria, su precaria salud y la infección de rodilla, le provocó la muerte prematura. La figura de Tutankamón también dio mucho que hablar, pues evidentemente cuando Howard Carter por fin descubrió esa tumba. Digo por fin porque 3000 años pasaron hasta que se descubrió la tumba de Tutankamón, aunque había sido saqueada algunas de las cámaras, me decía. Sí, entraron en 2 ocasiones. En 2 ocasiones, pero me comentaba usted antes de empezar el programa que el grueso, lo más importante, y la cámara donde se encontraba el sarcófago del faraón no fue profanada hasta que no se descubrió por este inglés. Sí, hasta que Howard Carter lo encontró en 1922, él se encontró la cámara funeraria, que en el interior estaban las capillas funerarias precintadas. La primera, había 4 que eran de madera recubiertas
en oro. La primera ya tenía los sellos de Tutankamón, estaba totalmente cerrada y tenía los sellos de Tutankamón, por lo tanto Carter supo entonces que esto no se había profanado. A mí me ha llamado la atención, Esther, y que me gustaría que lo comentáramos para que los telespectadores también lo supieran, si acaso no lo conocían, yo no lo sabía. La momia del emperador estaba en varios sarcófagos, o sea, no es un sarcófago como en las películas a veces se ve, llega, se abre y ahí aparece. No, no, es mucho más complejo. Sí, realmente también dependía del dinero que tuviera la gente, claro, pero sí es común en las excavaciones encontrar no solamente un sarcófago, sino a veces algún otro sarcófago en el interior, abrir uno y encontrarte otro. Es verdad que esto sucedía con los nobles y con los faraones, es decir, que el que tuviera menos importancia pues era un sarcófago mucho más sencillo, ¿no? Y en el caso de Tutankamón, cuando se abrieron las 4 capillas funerarias, porque esto es como una muñeca rusa, para que nos hagamos la idea, a medida que iba Carter abriendo, se iba encontrando en su interior pues otra capilla, bueno, hasta 4. Cuando encontró la última capilla y la abrió, encontró un sarcófago de cuarcita, y cuando abrió este sarcófago de cuarcita se encontró un sarcófago de madera cubierto de oro. Cuando abrió este se encontró otro sarcófago de madera cubierto de oro y con incrustaciones, y cuando abrió este ya se encontró un sarcófago de oro, este sí que era totalmente de oro, que pesa alrededor de unos 110 kilos, y cuando la abrió se encontró la momia de Tutankamón con la máscara, vendado, y desde luego con todos los amuletos, con los pectorales, los brazaletes, tenía las manos, unas manos de oro que cubrían las manos reales, vamos, los dediles de oro y los dediles también para los pies de oro, puesto que bueno, el oro es un material que no se pone, no se estropea, y es signo de eternidad para siempre, por lo tanto tiene una connotación simbólica para muchas culturas, no solamente para la nuestra. Y aquello que se dijo en su día de la maldición de la tumba de Tutankamón, bueno, ¿esto pues, cómo es? Pues no. No. Bueno, la verdad que los egiptólogos no creemos en ninguna maldición. Es verdad que el hecho de que cuando se comenzó a redescubrir Egipto a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se empezaron a encontrar sobre todo tumbas de nobles, de faraones, y había muchas incógnitas, muchas estaban saqueadas, entonces no se sabía el porqué. Bueno, poco a poco esto fue haciendo que incluso los medios de comunicación, pues esa idea de los pocos que entonces podía haber, una leyenda, ¿no? Luego es verdad que en las tumbas, en algunas tumbas, hay representaciones o escritos que hablan de maldiciones, pero son sus maldiciones, no para nosotros, son las suyas, ¿no? Y esto también ha podido ayudar. Luego, cuando se encontró Tutankamón, que fue en noviembre de 1922, a los pocos meses, en abril de 1923, Carnarvon, que era el gran mecenas, murió. Murió de una infección, se cortó afeitándose, le había picado un mosquito y se murió. Bueno, es verdad que Carnarvon vino a Egipto porque tenía un problema de salud grave, y luego además, bueno, una infección, y sin antibióticos y sin los medios adecuados, sí, claro, se murió. Era una época también, distinta. exacto, muy distinto. También es verdad que murieron algunos obreros trabajando, pero bueno, es que las condiciones tampoco eran las más adecuadas. Sí, porque hablamos de condiciones laborales, nada que ver con las de ahora. Exactamente. O sea, que eran cosas que entraban dentro de la pero normalidad, esto, podríamos decir. Claro, entraban dentro de la normalidad en el momento, en 1922. Pero bueno, todo esto y el hecho de que Tutankamón era el único que se había encontrado hasta ahora, que además antes de que Carnarvon tuviera la concesión, porque él compró la concesión del Valle de los Reyes para Carter, antes de que se la tuviera la había tenido otro lord inglés que se llamaba Davis, Theodore Davis, que él había excavado muchas tumbas en el Valle de los Reyes, había muchas de ellas saqueadas, y decidió dejarlo porque dijo, bueno, aquí ya no hay nada más, ni Tutankamón ni nada. Y Carter sí insistía, aquí está Tutankamón, porque sí. Y Davis había encontrado algunas piezas por el Valle de los Reyes, muy cercana donde luego estaría la tumba, pero él decidió que ya no había nada más, y entonces también pasó esa leyenda, bueno, ya no hay nada más, y todo esto fue dando lugar, bueno, gracias a la torpeza de Davis, pues Carter pudo encontrar la tumba. Consiguió descubrir la tumba y engrosar esa leyenda de Tutankamón, que es quizá uno de los Bueno, pero es leyenda. Sí, estamos hablando de leyenda. O sea, sí, esto de que se abrió la tumba y murió gente, pues son cosas como nos está contando nuestra experta, pues cosas que entraban dentro de una cierta luego, por ejemplo, cuando murió Carnarvon, pues siempre se decía que su perro murió el mismo día. Bueno, eso no lo sabemos ni lo vamos a saber nunca. Que las luces del Cairo se apagaron todas. Bueno, pues posiblemente se apagaron muchas luces en honor a la persona que había encontrado, había apagado todo ese hallazgo. Bueno, entra dentro de todo eso, vamos, no es nada ilógico. No es nada más. Bueno, pues ven ustedes que lo que nos ha contado hoy Esther Pons lo pueden descubrir también, y además pues viendo todos los objetos, viendo esa máscara funeraria, viendo toda la historia que tiene la exposición de Tutankamón en el pabellón 12 de la Casa de Campo, porque pueden visitarlo desde ya, está abierta la exposición desde el día 21. Desde el día 21 hasta el 17 de octubre. O sea que nos queda tiempo. Sí.
Nos queda tiempo. Y abierto toda la semana, vamos, que no cierra. Todos los días se puede ver la exposición. Está abierta de 10 a 8 y luego los fines de semana de 10 a 10. Bueno, pues no hay excusa y después de lo que les hemos contado seguro que les va a apetecer mucho más. Esther Pons, arqueóloga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por haberme traído aquí. Ha sido apasionante, ¿eh? Ha sido gracias. un viaje así rápido, pero yo creo que realmente bello a la historia del antiguo Egipto y a la gran figura del emperador Tutankamón.